pareció supremamente impactante. Primero porque no tenía idea de que Daniel tenía 14 capítulos. Y al escuchar esta historia, que es el pan de cada día, en muchos ámbitos, y más en el religioso, uno entiende por qué no está en las Biblias que normalmente uno utiliza para leer. Y es una invitación o un llamado a, a revisar cómo estamos depositando nuestra confianza. Porque hay cantidades de jóvenes de ambos sexos que siempre están expuestos a estas personas. Y cuando se acercan donde uno como padre, uno normalmente siempre duda del hijo de uno porque es que esa persona es pastor, es anciano, es respetado, o sea, no sería capaz de hacer eso según nuestra intuición, pero nuestro hijo sí sería capaz de mentir. Y entonces les restamos argumentos para que ellos puedan aprender a defenderse en la vida. Y también me hizo acordar esta historia me hizo acordar que alguien siempre me decía que ser adulto no significaba tener sabiduría, porque habían personas que envejecían o se volvían adultos sin siquiera reflexionar sobre sus acciones en la vida, y lo que no le permite a las personas tener algo de sabiduría es la reflexión continua sobre las cosas que pasan, ya sea con su vida y con la de otros. Hay muchas personas que se aprovechan de eso, de que muchas personas creen que por simplemente tener el cabello blanco ya se tiene la sabiduría, y no. Hay personas que pasan toda su existencia viviendo inconscientemente y son muy capaces de hacer todo lo que pretendían hacerle a Susana. Entonces, a mi entender, es una gran invitación a confiar más en nuestros jóvenes y a dudar un poco más de nuestros ancianos, porque pueden, pueden ser de todo y con su cara bien fresca hacerle mucho daño a nuestra juventud y marcarla para siempre, como mi aporte. Mm, mm, Muy bueno, y tocaste un punto muy bueno, Jerry, porque por lo menos yo, por ejemplo, he tenido, o sea, varias personas se me han acercado y me han contado historias de abuso y todo ese asunto cuando fueron niños. Y lamentablemente, en la mayoría de los casos, los padres nunca le creyeron. Siempre defendieron al adulto que hizo la violación, ¿me entiendes? O que cometió el abuso. Porque era un amigo, porque era un familiar o porque era una persona de autoridad, una persona respetable en el pueblo, dentro de la institución religiosa o lo que sea, ¿me entiendes? Y eso afecta enormemente a la persona. O sea, ya el niño fue abusado, ya el niño se le hizo un daño. Y el hecho de que la única persona que ella confió para poder hablar y contarle y que también dude de su integridad, eso le hace un daño horrible, horrible. Así que como padres es algo que nosotros tenemos que estar atentos y es una buena alerta. Gracias por compartir eso. Nunca, nunca poner en visto a nuestros hijos de no creer en lo que nos pueda decir. Siempre mm, tratar de levantar, sí, o sea, lo que nuestros hijos nos cuenten, creerle, creerle, investigar, investiguemos todas estas cosas, pero nunca le digamos a nuestros hijos es mentira, no, no puede ser así, o lo que sea. Es mejor que investiguemos por nuestra cuenta y que sí le demos el apoyo inicial hasta que no tengamos una respuesta mucho mayor, ¿me entiendes? Una investigación ujú, más grande. mm. Y un detalle que has comentado, Jir, eh, que esta historia no está en las Biblias protestantes, o que mucha gente, muchos cristianos no conocen de esta historia de Susana. Como bien decía Alex, es salvo cuando Jesús está defendiendo a la mujer a punto de ser apedreada, no hay otra instancia en toda la Biblia en la cual hay esta defensa, ¿no? Esta defensa y este te creo a ti en lugar de estar, o sea, y no solo eso, sino que veo que no solo que te creo a ti, sino que hay que mirar estos líderes religiosos corruptos, ¿no? Corruptos y lascivos, etcétera.
Entonces, yo me pregunto lo siguiente, ¿no? Ya comenté durante, al final del estudio, cómo per cápita las iglesias protestantes y evangélicas per cápita tienen más casos de este tipo de abuso que incluso per cápita la iglesia católica. Y justo es en las Biblias donde esta historia no está. Imagínate una chica o un chico que está creciendo con un estudio bíblico o con un conocimiento bíblico y saben de la historia de Susana. Y ahora el pastor de la iglesia quiere propasarse con ellos. El saber de la iglesia, la historia de Susana, si por ejemplo es una chica o un jovencito que en su casa le han contado esta historia, el hecho de que te han contado esa historia y que ahora hay un Dios que te defiende a ti en esta situación de abuso, el tener eso ya metido, inducido en tu cabeza, te va a hacer ver o reconocer la situación más fácil. Simplemente porque ya, digamos, ya te han predispuesto con esta historia a cuidado porque hay gente mala dentro de la iglesia, hay líderes malos dentro de la iglesia que te pueden abusar sexualmente. Porque eso lo has leído en la historia de Susana. Pero si la historia no está, y en toda la Biblia, tú puedes tener un conocimiento de la Biblia tremendo, porque te han enseñado en la casita, porque has ido todos los fines de semana a la iglesia, porque haces con tus papás culto de mañana y culto de tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta historia no está. Entonces, tu radar no está enfocado en ver estos depredadores de la misma manera que si tú supieras la historia de Susana. Y fijaros además la tragedia más grande. Yo le doy más peso, fijaros lo que voy a decir. Habiendo estado expuesto a los testimonios de abuso dentro de organizaciones religiosas, como he estado expuesto por las últimas décadas, ¿ok? No que yo lo sufriera, sino que personas cercanas a mí lo han sufrido. Y personas que me han compartido sus testimonios lo han sufrido. Estando al corriente de esto, olvídate de Daniel 8, olvídate de Daniel 7 y olvídate del cuerno pequeño. Dame el libro de Susana y educa a todas las personas con. O sea, el capítulo de Susana educa a todas las personas con el libro de Susana. Porque de una manera práctica, en la practicalidad del meollo de la cuestión, a mí qué me sirve el yo saber los 2300 días y el cuerno pequeño y todo esto si me está violando el pastor. A mí lo que me interesa es saber que hay un Dios que me está protegiendo porque es el mismo Dios que le protegió a Susana. Eso es lo que a mí me interesa. Cuando el pastor me lleva a un estudio en su carro o lo que sea. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, tiene 1000 veces más valor que todas las especulaciones, además que se han hecho del libro del capítulo 8 con todas las especulaciones que ya he No, mencionado sobre el pastor. otra cosa también con respecto a ese tema que estabas tocando, Oscar. Imagínate, la historia más famosa de Daniel, que siempre se usa desde la cuna para los niños que son chiquitos, a los niños en la historia de Daniel cuando fue tirado en el foso de los leones. Y Ujú, que es la fidelidad de Daniel a Dios. ¿Me entiendes? Daniel ujú, oraba 3 veces al día, tenemos que orar 3 veces al día. Y tener que ser fiel a Dios y si nos tiran al foso de los leones, que nos tiren. ¿Me entiendes? Pero imagínate ujú, que esta sea la historia que se cuente en los niños en los de esos de niños acerca de la vida de Daniel, donde un muchachito de 12 años fue capaz de levantar su voz para defender un abuso contra una persona, ¿me entiendes? claro, Y no solo cualquier abuso, sino delatar a 2 personas que eran autoridad religiosa dentro de la iglesia, ¿me ujú, entiendes? Si los niños crecieran con ese sentido de justicia social, ¿me entiendes? De defender al prójimo, de hablar, de no quedarse callado, ¿me entiendes? De mirar el abuso, o sea, fuera ujú, completamente diferente. Pero no ujú, es la historia que se usa. sí. Ahora, otra cosa más, imagínate que esta historia esté dentro de la Biblia generalizada, ¿me entiendes? Ujú, Y tienes una junta de iglesia donde tienes a 2 personas o a estos 2 ancianos reportando a una joven, hablando de ella y queriéndola borrar de la iglesia porque se viste así o se viste asado o lo que sea, ¿me entiendes? Si esta historia estuviera dentro de la Biblia, al menos uno de los que está ahí pudiera levantarse con una excusa bíblica, por así decirlo, que es la frase famosa, una excusa bíblica
para por lo menos poner en duda el testimonio de esas personas que están Claro, jugando a esa otra manera. Pero como no está, no hay claro. nada bíblico que le pueda justificar o que lo pueda tan siquiera dar una excusa para ponerla en duda. ¿Me entiendes? Claro. La palabra de esa autoridad religiosa. Como no está, pues hablemos de Daniel 8, ¿no? Mm. Al respecto. Esto tiene que ser un clip, Mary, ¿ok? Todo esto, los últimos minutos tiene que ser un clip, porque va a haber gente que va a decir, eso es un capítulo de los libros apócrifos. No vale, no es la palabra de Dios, no sé qué. A ver, esperemos. Que Dios es mucho más grande que 66 libros entre tapa y tapa, que Dios no entra ahí. Es mucho más grande que el espacio que nos da entre tapa y tapa de una compilación de libros. Entonces, no, lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Hay mucho, mucho valor ah, que hubiera, fijaros, alertar a los jóvenes que han ido a campamentos, donde campamentos han visto que uno de los líderes del campamento se mete en la tienda de campaña o en la carpa, como dicen los chilenos, del chico de al lado. Claro, el chico de al lado sería la Susana, pero el chico que sabe que lo está escuchando y que lo ha visto sería el Daniel y lo tiene en la cabeza. ¿Me entiendes? O sea, ¡buah! ¿Qué diferencia hubiese sido? ¿Cuántos de esos abusadores hubiesen sido confrontados de una manera diferente porque su poder sobre las mentes más débiles, que son los más pequeños, etcétera, etcétera, hubiera encontrado más resistencia? Simplemente por haber empezado con el libro de Susana en lugar de con el libro del capítulo 13 de A ver, Apocalipsis. y te juro, no se me va de la cabeza esa cancioncita de Daniel que dice, sé cual Daniel, no sé qué cosa. Imagínate, si sé cual Daniel significara hablar, ¿me entiendes? En defensa, o sea, en defensa de otro, en vez de, Claro. o sea, orar 3 veces al día. Ya hay 20.000 personas que oran 3 veces, no 5 veces al día, y hasta Cinco. más, ¿me entiendes? Ujú, Pero se quedan callados delante de una injusticia, ¿me entiendes? ujú. ¿De qué te sirvió orar 3, 5 veces al día? ¿Me entiendes? Es mejor Claro. que no oraras ninguna y que pudieras defender a esa persona que iba a enfrentar la muerte y ser abusada y tú no hablaste con él. Ujú. Así es. Así es. Nada, quería hacer referencia al capítulo que habéis leído. Decía Alex, si podéis gritar, gritar, si podéis denunciar, denunciar, pero quería dar un poquito de voz a todas. En un mundo ideal sería así, por supuesto, gritar, denunciar y que cada vez pase menos. Pero quería dar voz al mundo real de las que Ujú, lo han padecido y de que en su momento, a su manera, no habían podido ni gritar ni denunciar y que se quedan con esa culpa de no haberlo hecho. Y ujú, quería dar una voz por ellas, que han sido valientes, resilientes, que a su manera sí que han gritado al decidir sanar, al decidir pedir ayuda, al decidir pasar página y disfrutar de las cosas bonitas que sí tiene la vida, aunque nadie les haya hecho justicia como a Susana, pero quería dar una voz para ellas por la valentía y desde aquí un abrazo para todas ellas. ujú.